Buenas tardes, gracias por acompañarnos a la presentación del libro Fuegos de Palabras de la doctora Dina Grijalva y va a ser comentado por el doctor Lauro Zavala. Un gusto tenerlos por acá. Comienzo con la reseña de la doctora Dina Grijalva, quien es escritora, investigadora y catedrática mexicana. Doctora en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. El grado lo obtuvo con una disertación sobre la narrativa de Inés Arredondo y Luisa Valenzuela. Es profesora e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es también parte del Sistema Nacional de Investigadores. Ha recibido reconocimiento del Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noreste. Su línea de investigación es la narrativa en lengua española. Ha publicado diversos artículos para revistas especializadas en literatura, además de publicaciones periodísticas. Ha escrito, además, libros de ensayo y minificción. Bienvenida, doctora. El doctor Lauro Zavala es investigador, traductor y analista. Doctor en literatura hispánica por el Colegio de México. Profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México, y profesor invitado en New York University. Presidente de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de poco más de 100 modelos de análisis semiótico, y entre varios títulos de sus libros más recientes como autor individual encontramos Cartografías del cuento y la minificción, Paseos por el cuento mexicano, Instrucciones para eliminar a un profesor, Viñetas de la vida académica y Manual de análisis narrativo. Entonces es un gusto tenerlos con nosotros y invito al doctor Zavala a que comience justamente con la presentación de Fuego de Palabras. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Tania, por la presentación. Y bueno, para mí es un privilegio hacer esta presentación de el libro más reciente de Dina. Eh, Quiero tal vez empezar diciendo que la conozco hace exactamente 21 años, cuando tuve el gusto de ser invitado a impartir un seminario de posgrado en narrativa contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Y en estos años la he encontrado en distintos foros y congresos de minificción y ha hecho, me parece, una carrera muy brillante académica y al mismo tiempo una carrera muy destacada en el campo literario. Esto es muy poco frecuente, pero creo que esta mañana vamos a poder disfrutar de una probada de estas dos dimensiones de su trabajo. Y para presentar el libro, voy a compartir la pantalla para presentar algunos materiales que creo que pueden dar una idea del lugar que tiene este libro que estamos ahora presentando, ¿no? Entonces, me vengo aquí a este material. Bueno, quiero empezar por señalar que el estudio, ¿se ve mi imagen compartida? Sí. Bueno, este libro que estamos viendo aquí, Verbalia, de Marius Serra, es probablemente el libro más importante en cualquier lengua, no solamente en español, sobre los juegos de palabras, y está acompañado por un volumen que publicó poco tiempo después de este primero, Verbalia, precisamente verbalia.com, donde se presentan exactamente 50 tipos de juegos de palabras. Toda una idea de la diversidad y la riqueza de este género de la literatura. Existen juegos de palabras en prácticamente todas las lenguas, pero tienen la particularidad de que además de ser pues, muy ingeniosos y muy divertidos y con mucho sentido, son intraducibles a otras lenguas, ¿no? Pero vamos a ver qué se ha hecho en este sentido. Bueno, ahora a partir justamente de uno de los trabajos más interesantes a partir de este libro de Marius Serra es este estudio sobre los juegos de palabras del grupo de música Le Luthier, este grupo argentino que en estos días precisamente está ya jubilándose, pero durante varias décadas
ha hecho distintos juegos de palabras, convirtiéndolos en algo espectacular, precisamente acompañado con música. Entonces, en este estudio, uno de los 50 tipos de juegos de palabras que existen para identificar cómo se han presentado en este grupo de tiempo. Es algo y recientemente fui invitado a la Tecnológica de Pereira en Colombia. Encontré que el autor llama los de este grupo. Así que ha llamado la atención justamente por esta capacidad de crear juegos de palabras, pero mezclados al mismo tiempo en música. Ahora, hay una tradición, no solo en literatura, sobre la brevedad y el ingenio, sino que también existe esto en filosofía. En muchos otros estudios sobre este tema está este trabajo de Alan Paulos, ¿no? Pienso, luego río. O también podemos pensar en este trabajo de Schiller. También hay antologías como esta, de este breviario alfabético, que sigue precisamente el orden del alfabeto, con fragmentos, en este caso, del pensamiento y la escritura de Juan José Arriola. O en otras lenguas, uno de los casos más notables es este escritor Milor Fernández, en Brasil, que publicó esta compilación con más de 5,000 textos, muchos de los cuales tienen juegos de palabras y dan lugar a todas estas formas de escritura que vemos aquí, apotegmas, escolios, conclusiones, etcétera, etcétera. Y muy ligado a los juegos de palabras están los sonetos acerca del soneto, ¿no? Como un soneto me manda a ser Violante, ¿no? De Lope. Y también está, sobre todo, la tradición de Oulipo. Oulipo está formado por las primeras sílabas de las palabras francesas Ouvrier Littérature Potentielle, que es el taller de literatura potencial. A este grupo pertenecieron escritores pues tan notables como Italo Calvino y Raymond Queneau, entre otros, y estaban dedicados a explorar las posibilidades del lenguaje y, por supuesto, las posibilidades de los juegos de palabras. Tal vez el libro más interesante en esta tradición son estos ejercicios de estilo de Raymond Queneau, originalmente, claro, escrito en francés, donde, como se puede ver, hay una idea de un personaje que sube a un autobús, por eso vemos aquí esta imagen, y ve que a alguien le falta un botón y después baja del autobús y se vuelve a encontrar a esta persona en una plaza. O sea, una anécdota muy trivial, pero que le da lugar a 100 distintos juegos de palabras y algo que es insólito es la traducción que hizo Antonio Fernández Ferrer, porque, como decía, este material es intraducible, así que lo que hizo el traductor fue pensar este concepto en cada juego, pero en español y a partir de la propia tradición, sobre todo la literatura de los siglos de oro. Entonces, por cierto, tiene un estudio preliminar de cerca de 50 páginas para explicar la complejidad de este tipo de juegos de palabras. Aquí podemos ver un ejemplo entre estos 100. Vean, por ejemplo, aquí lo que está haciendo es contar esta historia que mencionaba hace un momento, con lo que él llama homoteutelones. Muy breve, dice: el bus del circuito por el que transito va tocando el pito. Allí, mientras dormito, veo una cabeza de cholito de cuello infinito, como un monolito con un sombrerito nada bonito ni exquisito. El quesito le da un grito gratuito a uno que parece frito con el purito del baile de San Vito. Ojito cabrito que me excito, irrito, desgañito, despepito, derrito y agito, porque usted me tiene ahito, aunque yo no le incito. Y tras lo transcrito se sienta el muy bendito, mirando de hito en hito. Al salir de un garito de modo fortuito, lo veo al maldito enfrascrito, escuchando a quien muy perito le cuenta un mito sobre su abrigo favorito. O sea, como ven, esta anécdota que conté al principio da lugar a estas variantes muy elaboradas. Pero incluso este concepto de las 99 variantes de un tema dio lugar a una versión gráfica. Aquí son 99 formas de contar un cuento,
donde un dibujante está tratando de hacer una viñeta, una pequeña historieta, y después ya no recuerda qué es lo que estaba haciendo. Entonces, hay 99 variantes, no vamos a ver ahora esto, pero es una derivación gráfica del concepto de juegos de palabras. También hay una, quiero llamar la atención sobre esta compilación de lo que los antologadores llamaron poesía cucharadas, una antología de poesía mexicana del siglo XX, donde hay, por ejemplo, fragmentos como este de José Gorostiza, que dice: a veces me dan ganas de llorar, pero las suple el mar. Y otro escritor, en este caso un escritor también mexicano, Efraín Huerta, también elaboró distintos juegos de palabras con un carácter muy ingenioso. Por ejemplo, esto que dice: todo cabe en un poemínimo, sabiéndolo acomodar. Y este mismo texto que estamos viendo es un poemínimo, como él mismo los llamó. Y bueno, acercándonos al trabajo de Dina, esta es tal vez la antología más importante antes de la de Dina en español, de Jesús Marchamalo, que fue publicado ya hace un poco más de 20 años, La tienda de palabras, y en esta edición en pasta dura, muy elegante, de las ediciones Ciruela, pues aparecen estos materiales, estos caligramas donde hay juegos con la tipografía, que en realidad aquí es, por ejemplo, la traducción de este fragmento que está al inicio de Alicia en el País de las Maravillas, y estas otras juegos también de tipografía, ¿no? Ahora, hay varios libros importantes en el trabajo de Dina, trabajos académicos y trabajos de creación. Y quiero mostrar solo por un momento en este libro de ella, Las dos caras de la luna, esta definición que está presentada en forma de adivinanza, ¿no? Como se ve, la respuesta está al final de la página. Pero vean este texto que se llama Sorpresa súbita. Dice: relámpago en medio de la noche, fugaz vuelo de mariposas, deslumbramiento de niño que recién abre los ojos, reverberación de solitaria nota de violín, corazón de encrucijada, destello en la oscuridad, embrujo y fascinación, guiño risueño, estremecimiento súbito, carcajada en soledad, sobresalto que serena, ropaje que desnuda, negrura que ilumina, palabra embriagadora, mínima porción que colma. Bueno, un texto intensamente poético que conviene releer y saborear línea por línea. Y en otro libro también de Dina, Mínimos Deleites, tiene esta definición más breve que dice: la minificción es una gota de agua que es un mar, un grano de arena que evoca la inmensidad del desierto, una estrella que ilumina el cielo, una flor que contiene el jardín, una página que es un mundo. Y acercándonos ya al tema del libro que estamos presentando, ella misma tiene este trabajo de sus propios juegos de palabras, ¿no? Goza la gula, con un prólogo de Luisa Valenzuela, que fue también un referente importante para este libro de juegos. Y veamos aquí, por ejemplo, el caso de la K. Dice: Camila, Karen y Kay convidaron en el kiosco una kermés kitsch, karaoke, kilos de kebab, kiwis y kirch, kinesiólogos, kantianos, krausianos del Kremlin y kafkianos con kimono, kamikazes con kriptonita y koalas, Cali, Khaled y Kevin corrieron kilómetros desde Kabul y Kigali para karatear. Kenneth, Kendo y Kung Fu, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y así continúa con todo el abecedario. Y estos son algunos antecedentes que permiten entender el lugar que tiene la antología que estamos presentando esta mañana. Es decir, que, como sabemos, nada surge de nada, sino que hay una tradición literaria, una tradición editorial, una tradición académica y antecedentes de investigación y de creación en el propio trabajo de Dina. El título mismo de la antología, pues claro, es un juego de palabras, porque los juegos de palabras son de alguna forma una pirotecnia verbal, y por eso podemos pensar en los juegos de palabras como juegos de palabras. Y además son, como vamos a ver, muy intensos. Y antes de escuchar a Dina, quisiera
aprovechar este momento para presentar algunos pocos, 4 o 5 de estos, de estos juegos antologados aquí. Este trabajo está organizado siguiendo el orden alfabético de los tipos de juegos de palabras. Entonces se inicia en la letra A con los abecegramas y se inicia, cada sección con una definición. Por ejemplo, aquí es un texto formado por palabras escritas en el orden del abecedario. La primera inicia con A, la segunda con B, la tercera con C y así sucesivamente hasta llegar a la última palabra que comenzará con Z. Y bueno, claro, en los siglos de oro, 16 y 17, fueron usados por Cervantes y Lope de Vega. Por ejemplo, veamos este caso tomado del Quijote de Cervantes. Dice, él es, según yo veo y a mí me parece, agradecido, bueno, caballero, dadivoso, enamorado, firme, gallardo, honrado, ilustre, leal, mozo, noble, honesto, principal, cuantioso, rico, y las eses que dicen, y luego tácito, verdadero. La X no le cuadra porque es letra áspera, la Y ya está dicha, la Z, celador de tu honra. Y tenemos también este trabajo del capítulo de Eco, se explica por sí solo, vean, es un fragmento de un poema de Lope de Vega y dice, peligro tiene el más probado vado, quien no teme que el mal le impida pida, mientras la suerte le convida vida y goce del bien tan sin cuidado dado. Y tenemos aquí un caso de falsos derivados. Aquí, por ejemplo, este falso derivado, un falso derivado anónimo, es de bordar, deshacerlo bordado, o un perro que ladra mucho es un ladrón. Y vean este diálogo. Nombre, Bond, James Bond. Bien, Bond, James Bond. No, no, no. James y Bond aparte. James Bonaparte. No, James Bond y ya. Ah, James Bonilla. Wow, Bond 007. Y como sabemos, las greguerías son un género creado por Gómez de la Serna y en este caso también podemos entenderlo como un rebus. Veamos este ejemplo de algunas greguerías originales de Gómez de la Serna. Dice, la A es la tienda de campaña del alfabeto. La B es la conjunción del número 13. La F es el grifo del alfabeto. La ñ dice adiós con su pañuelo a los niños y a los ñoños. La O es el bostezo del alfabeto. La Q es un gato que perdió la cabeza. La T es el martillo del abecedario. La U con diéresis, 2 I's siamesas. La W es la M haciendo la plancha. La X es el corsé del alfabeto. Y aquí está el inicio de un ejemplo de monovocalismo, que es una canción de los años 80, y empieza, es muy larga, pero empieza así, con la letra O, ¿no? Monovocálico. Nosotros no somos como los Orozco. Yo los conozco, son 8 los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos. Yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Y aquí tenemos este caso de rebus, ¿no? Siguiendo el orden del alfabeto. También, la I es el dedo meñique del alfabeto, la K es una letra con bastón, la L pega un puntapié a la letra siguiente, la M es mesa plegable, la N es la Z que ha resbalado, la ñ es la N con bigote, la O es la I después de comer, bueno, y así sucesivamente. Y quiero terminar presentando este texto de la Masúrquica Modérnica, que es un texto muy conocido también de la tradición popular y militante en Latinoamérica. Y bueno, ese es un texto, como decía, que se debe cantar, ¿no? Pero en realidad en este caso simplemente voy a ir leyendo el trabajo de Violeta Parra. Y realmente empieza así. Me han preguntado varias persónicas si peligrósicas para las másicas son las canciónicas agitadóricas. Hay que preguntica más infantílica.
solo un piñúflico la formulárica, pa' mis adéntricos yo comentárica, le he contestado yo al preguntónico, cuando la guática pide comídica, pone al cristiánico firme y guerrérico, por sus poróticos y sus cebollicas, no hay regimiéntico que los deténgica, si tienen hámbrica los populáricos. Preguntandónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúdicos, son peligrosicos más que los versicos, más que las huelguísticas y los desfílicos. Bajito cuérdica firman papélicos, lavan sus mánicos como piláticos, y así continúa hasta llegar al final. En los últimos dos fragmentos dice, las refalósicas revoluciónicas, el juramentico camás cumplídico, es el causántico del desconténtico, ni los obréricos ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuéstica a una preguntica de unos graciosicos, y más no cántico porque no quiérico, tengo flojérica en los zapáticos, en los cabellicos, en la camísica, en los niñónicos y en el bolsillico. Bueno, podríamos continuar, pero como se puede ver, es muy divertido la lectura misma de estos textos, pero son el resultado de un trabajo muy cuidadoso, muy laborioso y muy pensado, ¿no? Por todos estos poetas, ¿no? Todos estos escritores que hacen un trabajo muy sorprendente. Y en la compilación que ha hecho Dina, pues tenemos una experiencia, nos ofrece esta experiencia muy placentera y muy lúdica, ¿no? Tal vez quisiera solo cerrar comentando que en la tradición de la minificción contemporánea hay dos grandes tradiciones. La tradición que podríamos considerar melancólica, digamos más escéptica de la tendencia posmoderna, y la tendencia lúdica, que es justamente la que retoma la tradición de los juegos de palabras. Sin embargo, los juegos de palabras tienen una característica que la distingue de las otras formas de escritura lúdica, y es el hecho de que siempre es justamente es un trabajo gozoso, por eso a veces se asocia con la escritura para niños, como en las antologías que mostré, y sin embargo, por ejemplo, en esta antología que había presentado de Marchamalo, está en la colección que de las edades literarias, dice aquí, de 12 años en adelante. Es decir, que a pesar del carácter lúdico y gozoso, y aparentemente sencillo, ¿no? Y muy accesible, en realidad es un trabajo complejo y con una tradición literaria que toca prácticamente todos los géneros de la escritura. Así que es un privilegio tener reunidas algunas de las más brillantes manifestaciones de la lengua española en la antología que elaboró Dina Grijalva, que por cierto, en su trabajo de investigación ha estudiado el género durante varios años, ¿no? Es decir, que, como decía al principio, y con eso cierro, pues nada surge de la nada y hay una tradición literaria, académica y de lectura gozosa que se manifiesta en la antología que ahora presentamos. Muchas gracias, Dina, por darnos este privilegio y compartir tu gozo con los lectores. Pues muchas gracias, Lauro, por tus palabras. Y bueno, sí, tenemos todos estos años que nos conocemos, que hemos compartido siempre esta pasión por los juegos de palabras. Esta pasión está en mí, creo que desde la infancia, como comenté en la presentación de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Bueno, y entre los juegos de palabras que incluyo en este libro, que bueno, pues fue un trabajo, como bien mencionas tú, Lauro, donde combiné lo académico con el gozo. Sí, combiné lo académico porque, bueno, sí, también me apasiona la academia y estaba en una estancia postdoctoral con apoyo de CONACYT, tenía que hacer lo académico, pero yo creo que me pude dar el lujo así muy grande de hacer este libro con una pasión y una pasión lúdica que me hizo muy feliz, tanto el trabajo mientras hacía el libro,
como ahora, bueno, esta presentación, por ejemplo, porque aquí sumo, creo, mucho de mi historia. Entonces, por ejemplo, yo de niña, cuando leí esta como una lectura colectiva con mis hermanas y hermanos, somos muchas en mi casa, y leí, una tía nos prestó El Tesoro de la Juventud, que realmente luego nos apropiamos de él, que eran unos tomos preciosos con ilustraciones. Ahí leí en pocas páginas, adaptada para niñas y niños, la Ilíada, la Odisea, recuerdo muy bien eso, pero además era un verdadero compendio de literatura en lengua española, y ahí venía un calambur, que en esa época yo no sabía que se llamaba calambur, ni tenía importancia para la niña que era yo, pero nos fascinaba. Lo voy a leer porque, bueno, en mi familia lo leíamos y lo seguimos comentando. Es este calambur que es muy, muy breve, que es que es del conde de Villamediana, y que dice, bueno, era un escritor muy sarcástico, muy mordaz, y en este caso hizo este calambur para atacar, para ironizar a Pedro Vergel, que era el alguacil mayor del rey. Y bueno, el calambur dice estos versos: qué galán que entró Vergel con cintillo de diamantes, diamantes que fueron antes de amantes de su mujer. Entonces, en estos 4 versos está este juego tan ingenioso y que permite toda la ironía y lo lúdico, ¿verdad? Y bueno, entonces en este libro lo incluí como un homenaje también a mi infancia, y luego incluí también en la sínquisis. Es un juego de palabras que es muy extraño. Cuando preparé el libro, me di cuenta que muchos de los juegos de palabras, bueno, son figuras retóricas y tienen nombres no siempre agradables. Por ejemplo, aquí comento en el de sínquisis, en la S. La sínquisis, cacosínteton o mixtura verborum, y pongo entre paréntesis paradojas. Los nombres de algunas figuras retóricas casi entran en el terreno de las llamadas para los niños malas palabras. Es una figura retórica que consiste en transponer palabras para trastornar el orden de la frase o para conseguir una rima. Y bueno, lo curioso es que este juego de esta figura retórica fue reprobada como vicio en las retóricas del siglo de oro, por ser una aplicación extrema del hipérbaton y la anástrofe. Seguimos con las malas palabras, que hace que el enunciado sea incomprensible, lo que produce una especie de batiburrillo sintáctico. Y entonces, bueno, aquí pongo, es asombroso cómo jugar con las palabras de un texto, como si se revolvieran en el sombrero de un mago, y se obtienen divertidísimos escritos. Entonces, voy a leer una parte de uno, no lo voy a leer todo. Y sí, es como esta figura, la sínquisis, es exactamente eso, como si recortáramos las palabras de un texto y las revolviéramos en un sombrero y luego las pegáramos y las reordenáramos. Entonces, este texto dice: terrible Marcos en la calle de San Fuego, es el título. Y luego dice: casualmente, señores, fui yo mismo siniestro presencial del horroroso testigo que ayer, a las 12 de la calle, ocurrió en la noche de San Marcos, esquina de la noticia. Y aunque tengo la hortaleza perturbada, voy a dar a ustedes una ligera catástrofe de la cabeza sensible. Cuando yo me retiraba del humo de San Luis, vi que salía mucho café de una vieja bastante casa, y observé que hasta mis maderas llegaba un fuerte olor a narices quemadas. 5 serenos después, el gobernador iba en aumento. Se arremolinaban los minutos. El mando, con su bastón de olor, dictaba puntos y los pitos corrían de unos transeúntes a otros,
qué terribles tal momentos. Antes de que comenzasen a funcionar las vecinas, ya se habían desmayado 4 bombas. Y cuando llegó el techo del piso segundo, ya se había gritado el primer bombero. Pero como al que ayuda, Dios le madruga, este fue después recompensado por los méritos de aquella casa, en vista de los vecinos que había hecho. Cuando puse la fachada en mi vista, observé que un balcón en gritos blancos daba calzoncillos desgarradores desde un vecino abierto de par en par. Bueno, y así sigue este texto por una cuartilla más. Es un texto escrito en el siglo XIX, es un texto que provoca, creo, sobre todo cuando se le está leyendo, bueno, mucha risa. Tiene otros títulos, por ejemplo, Ramón por Don Funeral, El hijo de mi bautizo, y bueno, el que a mí me gusta más, que es este terrible Marcos en la calle de San Fuego, que es de Juan Pérez Zúñiga, un humorista español. Quisiera comentar aquí que cuando ya me puse a la tarea académica, o sea, yo tenía en mí el bagaje lúdico, el bagaje de lecturas que había sido por placer, y realmente nunca había estudiado el tema académicamente. Fue hasta ya la etapa de mi postdoctorado donde me propuse hacer este libro, y para mi sorpresa descubrí que uno de los tesoros más grandes en juegos de palabras lo encontramos en los siglos de oro. Yo, a pesar de que pues ya había leído el de Qué galán que entró Vergel y todos estos textos, había pensado, bueno, el abecegrama del Quijote, todo, pero yo había pensado que eran más propios, como que eran casi una invención de las vanguardias. Y entonces mi sorpresa fue descubrir que en los siglos de oro hay una riqueza enorme de juegos de palabras, como, bueno, ya leyó Lauro el de Lope de Vega, el eco de Lope de Vega, el abecegrama del Quijote, y así encontramos tanto en la prosa, pero sobre todo en la poesía de los siglos de oro, una riqueza muy grande de juegos de palabras. Y bueno, también vi que, por ejemplo, algunos juegos como el tautograma, que es cuando todas las palabras empiezan con la misma letra, vienen estos desde la Grecia clásica. Y después en la Edad Media tenemos algunos ejemplos en nuestra literatura en lengua española. Y después de los siglos de oro, sí, durante todo, podríamos decir, el siglo XVIII y la primera parte del XIX, prácticamente desaparecen los juegos de palabras en lengua española. Y es a finales del siglo XIX cuando otra vez resurgen, y con las vanguardias a principios del siglo XX, bueno, tenemos ya una proliferación mayor, como el gran poema Altazor de Huidobro, y bueno, tenemos en otras lenguas lo de Apollinaire, ¿sí? Los caligramas de Apollinaire y de otros escritores surrealistas. Entonces fue un aprendizaje para mí muy interesante descubrir que no ha sido un continuum en los juegos de palabras, que han tenido sus etapas de auge, como en los siglos de oro, su declive y auge de nuevo. Y aquí es interesante porque la academia no los estudia, pero como yo considero que se deberían estudiar. Yo había estudiado licenciatura, maestría y doctorado en literatura, y no, o sea, fue hasta después que descubrí, y que son estos textos de Mario Serra que no se han incorporado, por ejemplo, en los estudios académicos. Entonces, esto es interesante como esta parte lúdica no es, yo creo, no tiene el lugar que debería tener en la academia, porque efectivamente es muy lúdica, provoca goce estético, goce literario, provoca risa. No sé si eso sea lo que a veces los exilia de la academia, que a veces tiende a ser muy solemne,
Sí, pero bueno, hay un trabajo con el lenguaje, un trabajo en este caso con nuestra lengua digno de encomio, digno de estudiarse, digno de compartir con, yo creo que incluso se podrían incorporar más juegos de palabras, por ejemplo, en los libros de texto, en los de la educación secundaria y preparatoria, se deberían incluir más juegos de palabras y probablemente eso despertara un mayor interés por la lectura en este afán que tenemos de querer, bueno, de querer y que las y los jóvenes lean. Bueno, yo creo que a veces las estrategias no son las apropiadas y que podría incluirse como algo importante la incorporación de juegos de palabras en la enseñanza. Y bueno, este libro me permitió ordenar un poco mis ideas y fue un placer poder hacer de incorporar juegos de palabras con todas las letras de nuestro alfabeto. Incluí también, bueno, otra de mis... Voy a leer, sí, creo que tenemos tiempo. Otro, Lauro ya leyó uno de los falsos derivados. Existe, bueno, la primera, primero, para que quedara más claro, que fuera, puse derivación como un juego de palabras en el libro, y es, bueno, la derivación clásica, que además le llaman también con otros nombres extraños como polípote o políptoton, que consiste, esto ya sabemos, la derivación clásica de casa, casas, casita, casota, son las conjugaciones de los verbos también, de mirar, miráis, miro, miran, y bueno, puse algunos ejemplos de derivación, por ejemplo este de Pedro Salinas, donde él juega con el verbo querer. Lo que queremos nos quiere, aunque no quiera querernos. Nos dice que no y que no, pero hay que seguir queriéndolo, porque el no tiene un revés. Quien lo dice no lo sabe. Y siguiendo en el querer, los dos se lo encontraremos. Y bueno, este otro derivados que siempre me ha encantado de Gutiérrez de Cetina. Ojos claros, serenos. Si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Bueno, estos son los derivados y luego incluí los falsos derivados que son más lúdicos, los derivados si se fijan. Está este juego de palabras, pero llegamos a los falsos derivados que es algo extremadamente lúdico. Los falsos derivados es, por ejemplo, hacer de abeja, abejo, que sabemos que no existen, ¿verdad? Bueno, plata, plato, que existen las dos palabras, pero que no son derivadas una de la otra ni tienen relación, además del sonido, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, está aquí incluí un poema, se llama, desde el título ya es un falso derivado, que de poema sabemos que no existe poema, pero bueno, un poema de un poeta barcelonés, Jesús Lizano, dice, me asomé a la balcona y contemplé la ciela poblada por los estrellos. Sentí fría en mi caro, me froté los monos y me puse la abriga y pensé, qué ideo tan negro. Dios a mí exclamé, qué oscuro es el nocho y qué solo mi alma, y perdido entre las vientas, entre las fuegas, entre los rejos. El vido nos traiciona, mi cabeza se pierde, qué triste el aventuro de vivir, y estuve a punto de tirarme a la vacía.
qué poemo. Y con lágrimas en las hojas me metí en el camo. A ver, pensé, si las sueñas o los fantasmas me centran la pensamienta. Y olvido que la munda no es como la vemos y que todo es un farso y que el vido es el muerto, un tragedio. Tras toda, nado, vivir, morir, qué mierda. Bueno, este es el poema. Si se fijan, el tema es realmente trágico, está haciendo, podemos hacer un análisis, es casi un deseo de suicidio, un impulso de suicidio, pero lo escribe de esta manera tan divertida que, que el efecto le quita, ya no, Dios no es una tragedia, sino que en todo caso sería un tragedio lo que está contando. Y bueno, así está organizado el libro con definiciones de los juegos de palabras y con ejemplos. Traté de incluir los mejores ejemplos de nuestra lengua y bueno, sí fue un trabajo exhaustivo. En primer lugar, tenía felizmente este bagaje que yo ya tenía. Muchos de los juegos de palabras incluidos yo ya los conocía, los había disfrutado. Lo que hice ya cuando hice esta investigación durante más de un año de estancia, bueno, un año de estancia postdoctoral, pero realmente como soy muy obsesiva, volví del postdoctorado y le seguí otros 2 años antes de terminar el libro. Y bueno, ya lo que hice fue sistematizar lo que ya sabía e incorporar muchos juegos de palabras que no conocía, juegos o que no conocía el nombre, y así, bueno, felizmente concluí este libro y agradezco a Lauro haber hecho el prólogo, que me encantó el prólogo, y bueno, es una invitación la que estamos haciendo a leer este libro y a buscar juegos de palabras. Es muy interesante también, por ejemplo, los anagramas hechos con nombres propios, por ejemplo, son fascinantes. Si gustan, para concluir y ya de estar para las preguntas, voy a hablar sobre el anagrama. Y ya con esto cierro mi parte. Bueno, los anagramas, como yo creo que estos son más populares, es cambiar el orden de las letras de una palabra o frase para formar otra distinta. En palabras es muy fácil. Los ejemplos son, por ejemplo, de amor. Con las mismas letras de la palabra amor se forma mora, omar, ramo, y hay otras más interesantes, como con las letras de taur se forma hurta. Con la de jamón, monja y mojan. Con japonés, esponja. Sí. Con la palabra anagrama podemos hacer un anagrama, aquí ya con 2 palabras, que dice amar gana. Y bueno, con anagramar, que es una palabra, con anagramas, que sería anagrama en plural, podemos hacer el anagrama a ganar más. Entonces, si se fijan, lo lúdico, o sea, al jugar se gana más, ¿verdad? En este caso, y tenemos anagramas con nombres propios. Hay unos muy interesantes, por ejemplo, de Gabriela Mistral, abriga 1000 letras. O sea, con las letras de Gabriela Mistral podemos formar abriga 1000 letras. Con las letras de Nicanor Parra, narrar no pica. Y bueno, el propio Nicanor Parra hizo anagramas, por ejemplo, este se me hace fascinante, con las letras de Pablo Neruda. Nobel para usted, usted abreviado, pero exactamente con las letras de Pablo Neruda se forma Nobel para usted. Con las de García Lorca, Gracia Loca. Con las de Violeta Parra, Ave Portalira. Y el poeta guatemalteco Raúl González hizo otro anagrama de Gabriela Mistral. Habíamos leído ya ahorita abriga 1000 letras. Y hay otro que dice lágrimas libera. Y
de Alfonsina Storni tenemos Ni sonata sin flor. Entonces, muy interesante porque cada persona pudiera, después de escuchar esta presentación o cuando lean el libro, buscar hacer anagramas con las letras de su propio nombre. Yo hice uno para Lauro Zavala cuando iba, entonces, bueno, realmente salieron dos, uno no lo tengo a mano, pero espero recordarlo bien. Aura lo avala. Y bueno, como su hija es Aura, y otro que es La raza lo avala. Con las letras de Lauro Zavala sale La raza lo avala. Entonces les invito de veras a quienes nos están viendo, escuchando, a buscar. Pueden hacer anagramas con su propio nombre o con nombres de otras personas, amigas o enemigas, ¿verdad? Porque no, a ver qué sale. O sea, es muy, o se hacen de letras con letras de ciudades, con cualquier texto se puede anagramar. Julio Cortázar lo usa inventa hasta el verbo anagramar en su cuento Lejana, donde los anagramas tienen un papel protagónico. Y bueno, así estaría el palíndromo, que es otra figura que me fascina, otro, etcétera, pero pues nunca terminaría de hablar. Entonces, mejor concluyo aquí y bueno, ya Lauro y yo estaríamos preparados para las preguntas y respuestas. Muchas No, gracias. pues un gusto escucharles a ambos. Agradecimientos y felicitaciones para la presentación del doctor Zavala, ¿no? Les encantó. También, bueno, hay una obligada que es ¿dónde conseguimos su libro, doctora? Ah, el audio. Así, ya, ¿verdad? Bueno, sí, este libro fue editado por el FOEM, por el Fondo Editorial del Estado de México, esta es una opción. Y la otra, bueno, voy a dar mis redes sociales, Facebook, aparezco con mi nombre, soy identificable, ahí ponen Dina Grijalva y me van a localizar por la foto. O en Instagram, Grijalva Dina, y yo lo puedo enviar por correo a cualquier lugar del país. Muchas gracias, doctora. De Carolina Vargas, qué padre libro, me gusta. Verónica Alejandra, divertido. Será interesante leer su libro, doctora Dina. Muchas gracias. También está de Raquel Cota. Abrazos, querida Dina Grijalva, y saludos para todos. Hay una pregunta sobre la dificultad para los dos, la dificultad que implica a nivel técnico, ¿no? Para resolver esta propuesta, ¿no? Que está jugándose entre un ejercicio de teoría fuerte, profunda, ¿no? De conocimiento, de una larga trayectoria, también en la literatura, elementos históricos, ¿no? Y la síntesis, ¿no? ¿Qué nos pueden comentar los dos sobre esto? Bueno, yo quisiera solo comentar que realmente este género es probablemente el que combina de forma más precisa estas dos dimensiones, lo que resulta muy agradable de leer y muy divertido, muy accesible, es lo más difícil de lograr, ¿no? Entonces, detrás de cada uno de estos textos hay todo un trabajo, bueno, de semanas, ¿no? A veces de meses, que uno puede leer en un par de minutos. Esto creo que es una característica que define al género. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, y en mi caso, bueno, sí fue como un trabajo muy, muy intenso, como les digo, yo tenía, desde que se me ocurrió hacer el proyecto para CONACYT, de elaborar un libro sobre juegos de palabras, bueno, yo tenía el antecedente de un cúmulo de juegos de palabras que incluso en el año previo, 2 años que había medio surgido la idea, los había ido recopilando, pero sí fue un trabajo intenso a la hora les digo, varios juegos de palabras yo no tenía identificados los nombres, no los había estudiado académicamente. Entonces fue un poco hacer esta combinación
que sí a veces es un poco extraña entre lo lúdico, la felicidad pura de leer los juegos de palabras y luego buscar, hurgar en los textos, en lo que hay escrito académico, en las figuras retóricas, pero que, bueno, también la investigación, en mi caso, es fascinante. Yo logré, creo que algo que me ha hecho muy feliz, que fue desde que estudié, sobre todo a partir del doctorado, lograr combinar lo académico, la investigación académica, con lo lúdico. Mi propia tesis de doctorado, bueno, que fue sobre la construcción del erotismo literario en la narrativa femenina, particularmente en Inés Arredondo y Luisa Valenzuela, bueno, fue una investigación que yo no la sufrí, y ahora que veo las toneladas de memes sobre las tesis y todo esto, bueno, yo creo que yo soy atípica o no sé, a lo mejor somos muchas personas que disfrutamos la investigación. Yo disfruté muchísimo mi investigación en el doctorado momento a momento, o sea, el proceso, yo no tenía, por ejemplo, ansias por terminar, o sea, tenía que terminar porque tenía un tiempo, ¿verdad? Pero yo hubiera podido seguir, yo creo, con esa investigación, que era, bueno, la construcción a lo mejor tiene que ver el tema tan fascinante, el erotismo femenino, cómo empieza a ser construido literariamente en nuestra lengua. Y ahí, por cierto, fue donde me topé como una de las autoras fue Luisa Valenzuela, y Luisa Valenzuela es una autora muy lúdica, una autora que tiene mucho, incluso un erotismo lúdico maneja ella, que es algo también muy interesante, no siempre el erotismo a veces, el propio erotismo a veces es solemne en la narrativa. Bueno, Luisa Valenzuela es lúdico y tiene minificciones con un erotismo lúdico, y ahí como que se fue engarzando todo, ¿sí? Ahí, bueno, decidí hacer una investigación postdoctoral sobre, por ejemplo, minificción erótica, que de donde bueno, salió otro libro, que es Eros y Afrodita en la minificción, y de ahí, bueno, igual esta idea de estudiar lo lúdico en la minificción, eso fue interesante, eso sí lo comparto. Yo pensé, o sea, a mí me fascina la minificción, que yo sé que admite todos los temas y que creo que es parte de lo que muy interesante de la minificción, que admite todos los temas, incluyendo, bueno, la violencia, por ejemplo, de género. Tenemos los Basta, estas antologías de minificción escritas por mujeres sobre la violencia de género, admite, bueno, temas trágicos, todo tipo de violencia, pero también una parte importante de la minificción es la minificción lúdica. Y bueno, a mí me fascina la minificción lúdica, incluso alguna vez por ahí tengo una antología de minificción lúdica que hice una convocatoria, está todavía sin publicar, y algunos trabajos académicos de minificción lúdica. Pero a la hora de ya de la investigación esta en particular, me encontré, la primera sorpresa, les digo porque sí fue ya al estudiar académicamente, que mucha de los textos lúdicos, de los juegos de palabras, estaban en la poesía, y muchos de ellos en la poesía de los siglos de oro. Y bueno, en la minificción también hay juegos de palabras. Yo escribí un artículo académico hace como 2 años donde también los abordo, pero yo había pensado que iba a encontrar más en la minificción de lo que encontré, y encontré muchísimo que no había pensado encontrar, a pesar de que sí había leído poemas, pero no lo tenía sistematizado. Bueno, encontré muchísimos juegos de palabras en la poesía, y sobre todo en la poesía de los siglos de oro, y luego ya en el siglo XX a partir de las vanguardias. Entonces, pero sí creo que logré amalgamar sin mucho problema lo académico con lo lúdico, que creo que era la pregunta, ¿verdad? Bueno, y ya espero si hay otra pregunta. Bueno, también de Fabiola Plata, dice, hermosa edición del libro, felicidades, Dina Grijalva, ¿no? Está esta otra parte que ambos mencionaron, tanto el doctor Zavala como usted, doctora, sobre la risa, lo lúdico, lo divertido, que de alguna manera parece
ser parte de algo a lo que se resiste la academia, ¿no? La institución. Y claro, también si recordamos un poco en la filosofía textos que hablen de la risa, por ejemplo, pues Bergson aparece por ahí, pero tampoco son tantos, ¿no? ¿Qué nos pueden comentar al respecto, en especial sobre el carácter de lo lúdico en relación al ser humano, ¿no? O sea, parece como si provocara algún tipo de efecto que no del todo es controlable, que no del todo es disciplinado, etcétera, ¿no? Por favor. Bueno, ese ya había sido el tema del Nombre de la Rosa, ¿no? La novela de Eco, donde hay una investigación policíaca para encontrar el texto de Aristóteles sobre la risa, como un texto prohibido, sobre todo por la Iglesia, ¿no? Que en ese momento era la institución educativa más importante en Europa y en todo el mundo. Pero bueno, sí, pero no solamente el humor ha sido marginado del canon académico, sino incluso también las formas de lo breve que son muy amables con el lector, ¿no? Ah, aprovecho para comentar que, por ejemplo, en México ya tenemos un premio nacional de minificción, que además tiene un monto no despreciable de 100,000 pesos, ¿no? Y que entonces tiene el mismo estatuto que la novela, el ensayo, la poesía. Y sin embargo, es curioso que de los 100 textos que entraron al concurso, solo unos 15 eran de minificción. O sea, todavía no se entiende muy bien ni siquiera qué es este género, que es en realidad milenario, ¿no? Siempre ha habido, obviamente, textos muy breves con valor literario, y esta tendencia a lo lúdico y al humor se aunan en los juegos de palabras y otras formas de lo breve, y entonces, efectivamente, eso hay una resistencia, como existe a veces resistencia también en el medio académico literario frente al cine, por ejemplo, ¿no? O frente a la historieta y otras formas de narración también lúdicas y muy creativas. Entonces, sí, estas son una característica, pero que habla más de la academia y sus limitaciones institucionales, ¿no? Que de lo que está ocurriendo en la literatura misma y sobre todo en el placer que tenemos los lectores al descubrir y disfrutar estos materiales. Muchas Sí, gracias, doctor. ok, sí, coincido con Lauro y creo que ha sido excluido de la academia. En general hay una tendencia de la academia a la solemnidad, ¿sí? Y ya no digamos en otras esferas, por ejemplo, es que la risa y el juego son realmente, yo creo, enemigos del poder, ¿sí? La risa. Y entonces, bueno, la academia, lamentablemente, por extrañas, no sé, por extraños vericuetos de la vida, se llega a convertir en un poder, ¿sí? Entonces, la academia tiende a excluir lo lúdico, tiende a excluir los juegos de palabras, tiende a excluir también, como bien dice Lauro, la minificción, por ejemplo, y eso me parece algo muy, muy grave. Sobre todo, yo pienso por ejemplo, en la enseñanza de la literatura, en la idea que tenemos de que quisiéramos que todas las jóvenes y los jóvenes leyeran. Sí, yo entiendo que no toda la gente tiene que ser apasionada de la literatura, ni leer por horas, ni que sea su actividad favorita como lo es para mí, ¿verdad? Para mí sí es, pero entiendo que no, que para la mayoría de la gente no va a ser, pero yo sí creo que la mayoría de quienes estudian secundaria y preparatoria podrían sentir placer al leer y leerían más de lo que se lee si se incorporaran textos atractivos, y esto incluiría la minificción, incluiría textos lúdicos, o sea, que les explicaran, por ejemplo, el anagrama y les dieran anagramas literarios y los invitaran a hacer anagramas con sus nombres, con el nombre de su ciudad, de su escuela. Sería una actividad lúdica, una actividad literaria, una actividad donde ejercitarían nuestra lengua, pero lamentablemente se hace el discurso de que tienen que leer el Quijote, ¿verdad? Que a lo mejor no es una lectura para nada apropiada para estudiantes de secundaria, preparatoria, por más que a algunas personas nos fascine, ¿verdad? Y
podamos leerlo varias veces, pero pero no tendríamos que pedirle a jóvenes de 12, 13, 14 que lo lean. Y si pudiéramos invitarles, proporcionarles minificciones, proporcionarles poemas breves que seguramente los engancharían con la literatura. No con toda la literatura, porque nadie leemos de todo, o sea, todas las lectoras y lectores tenemos nuestras áreas favoritas, pero sí hay a pesar de que es tan importante la risa y el juego, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de Huizinga, de este trabajo que hizo y donde decía que el hombre, o sea, o el ser humano, diríamos ahora, no solo debería ser Homo sapiens, persona que piensa, o Homo faber, persona que trabaja, sino también Homo ludens, persona que juega. Yo creo que el juego es parte esencial de la vida y que valamente trata, del poder lo entiendo perfectamente, que quiera excluir al juego porque la risa yo creo que tiene una parte subversiva. Y bueno, que la academia en tanto se convierte en poder, tiene esta tendencia también a exiliar a la risa, exiliar los textos lúdicos, pero yo creo que habría que buscar incorporar más, sobre todo para la enseñanza, incorporar textos de minificción, textos, o sea, poemas breves, modernos, o de estos, de todo tipo, donde hay juegos de palabras. No, pues ya tenemos no solo la invitación que ha propiciado el doctor Zavala con esta espléndida presentación de un elemento también de antecedentes sobre estas propuestas. Ya hay ahí una referencia de autores, de obras, que también se incluyen en un modelo distinto para incorporar a las personas más jóvenes a este goce por la lectura, ¿no? Esta entrada, ambos son catedráticos, ambos son investigadores, ambos tienen también una participación con propuestas bastante, digamos, como interdisciplinarias, con un contenido que se comparte con otros ámbitos, ¿no? Entonces, para ir acercándonos a cerrar sin concluir, porque el tema que se empieza a abrir es enorme y ambos se escucha, se nota en su trabajo que están profundamente comprometidos con la educación. O sea, sí es una postura política incluso, ¿no? Esta preocupación por cómo hacer que sea dúctil, que sea viable, acercarlos, compartir y que sea gozoso esto que compete a la literatura, el doctor Zavala literatura y fundamentalmente ahora cine también, pero algunos comentarios sobre esto, ¿no? También para las personas que están en la docencia, no solo ya está la invitación para que te leamos más, doctora, ¿no? Leamos también a otros del canon, ¿no? Sino para los docentes, ¿no? Que pudieran de repente ubicar en estas referencias una herramienta, ¿no? Para su labor. Sí, claro. Bueno, siguiendo una idea que comentó hace un momento Dina, en secundaria sigue siendo obligatoria la lectura de los libros de Rulfo. Bueno, yo soy un lector de Rulfo desde hace mucho tiempo. Tengo aquí cerca de 150 libros acerca de Rulfo que conozco, pero creo que, como dice Dina, no es una lectura para los 12 o 13 años, porque eso alejaría al lector para siempre de la literatura. Y creo que hay una consecuencia muy seria en todo esto, de carácter sí político. Por ejemplo, en las listas que se hacen cada año de los países donde la gente dice ser más feliz y las listas de lo que hace feliz a la gente, nunca he visto en esa lista leer, pero tampoco he visto jugar, ¿no? Sino que, y eso me parece realmente un indicador muy curioso, ¿no? Ni siquiera parece tampoco algo como ver cine, ¿no? Porque pues siempre es una actividad placentera. Así como que no se asocia felicidad con placer, sino con otras actividades. Es algo muy, muy curioso que habla más de nuestra cultura que de las actividades mismas, ¿no? Entonces, y quiero solo cerrar comentando que no es que uno esté todo el tiempo solamente buscando cosas
pues divertidas y lúdicas y positivas. Por ejemplo, Dina tiene un libro muy importante sobre la violencia en la literatura latinoamericana, ¿no? Tema, por supuesto, muy urgente, que nos duele a todos. Es decir, que no estudiar lo placentero, hay distintos tipos de placer, por supuesto, en la literatura, y el entender lo que está ocurriendo en la realidad también produce placer. También es importante saber qué está pasando, ¿no? Entonces, no es una forma de evasión o de pues perder el tiempo, sino de tener efectivamente, como dijo Tania, de acercarse a tener un compromiso con lo más urgente, que es finalmente nuestra condición humana. Y creo que este libro es una celebración de esa condición. Muchas gracias, doctor. Sí, yo invitaría a las maestras y maestros a, no sé, primero a pensar, ¿verdad? Que la lectura puede ser un placer, que a las estudiantes y a los estudiantes se les inculca y está bien, tienen y deben leer textos de todo tipo, o sea, hay textos académicos, o sea, en todas las etapas de la vida y es necesario leerlos, también de eso se puede obtener placer, pero si no se obtiene placer, sí son textos necesarios, ¿verdad? Bueno, pensemos ya en otra etapa, bueno, los estudiantes de medicina tienen que leer forzosamente libros de anatomía y fisiología, los ingenieros, bueno, resistencia a materiales, esperemos que los lean y los asimilen, pero a todas las personas podemos leer, o sea, si se encuentran los textos adecuados, leer por placer. O sea, hay que entender que si hay una parte de la lectura que es utilitaria, o leer noticias, pues yo creo que debemos informarnos, o sea, son una especie de lectura utilitaria, pudiéramos decir. Estoy pensando en voz alta. Pero luego en la otra esfera sería la lectura por placer. Y en la lectura por placer, como no se puede obligar a nadie a tener placer, igual no se puede obligar a nadie a leer por placer. Lo que se puede hacer es invitar, incentivar, promover, darles alternativas de textos atractivos. Por ejemplo, si son en secundaria 12, 13, 14 años, lo ideal es buscar textos que hay excelentes textos en la literatura donde las y los protagonistas sean adolescentes, por ejemplo. Sí, lo mismo sería para preparatoria y de esa forma crear el gusto por la lectura y a partir de ahí estoy segura que quienes se conviertan en lectoras y lectores van a leer de todo, pero sí existe este miedo en la academia, yo creo, o sea, hay una idea, yo creo, errónea de considerar siempre la risa y el placer, qué cosa muy extraña, o sea, considerarlos, o sea, asociarlos con la frivolidad. ¿Sí? Yo creo que hay risa muy profunda, o sea, hay textos que vimos que pueden despertar risa y que no tienen que ver con la frivolidad, tienen que ver con un trabajo con nuestra lengua. Entonces, qué mejor que invitar a las estudiantes, a los estudiantes a jugar, por ejemplo, con la lengua, a hacer anagramas, a hacer palíndromos, a leer minificciones lúdicas, a leer estas series de minificciones que hay que son adivinanzas, a invitarles a escribir una adivinanza en forma de minificción. Mi experiencia cuando, por ejemplo, el año pasado di talleres a adolescentes y lograba que escribieran un texto breve. No todas son así minificciones geniales, ¿verdad? Y a lo mejor no todas las vamos a llamar minificciones, pero sí todas y todos los asistentes escribieron textos breves, interesantes. Y estoy segura que, por ejemplo, ahí que se les motivó, después algunas de ellos van a seguir escribiendo. O sea, también entender que no todas las personas van a ser forzosamente lectoras pedernidas, pero sí que si se fomenta, sí van a leer algunos libros a lo largo de su vida, que creo que sería el propósito de buscar la pasión por la lectura o el gusto por la lectura. Y en esa yo creo que la incorporación de textos con juegos de palabras y de textos breves, tanto minificciones
como textos poéticos breves pueden ser excelentes para introducir en la lectura. Bueno, pues hay una puntuación importante sobre cómo también invitar a los otros, ¿no?, a este gozo por la lectura. Y en ese sentido, pues bueno, pues leer también lo que los autores en México están produciendo, asistir a actividades que tengan que ver con el ámbito literario, con el cine, con el arte en general, ¿no? Un agradecimiento, un gusto que aquí en el Centro de Estudios Contemporáneos presentemos tu libro. Ya está la anotación para solicitártelo vía la Facebook, ¿no? Y también, bueno, pues agradecerles la disposición, el tiempo, las palabras, ¿no? Conmovidos justamente por la entrega a nivel de esta reflexión y estudio que es arduo y que salga una forma ligera, que se respira, que se comparte, ¿no? De una manera amable. Y también hay momentos duros, ¿no? O sea, como justamente momentos de profunda tensión, que es muy cercano al humano, ¿no? O sea, esta tensión que está entre algo que quizá podríamos ubicar como trágico cómico, y ahí sucede eso que llamamos también como vida, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieran dar algunas últimas palabras para cerrar, y pues por acá andaremos con las próximas actividades que ya hemos mencionado. Cualquier información también al WhatsApp del Centro de Estudios Contemporáneos 55 73 70 62 20. Y pues por mi parte, un gusto haberlos escuchado a los dos. Felicitaciones, doctora, por la presentación del libro y por el texto del doctor Lauro Zavala, que aparece por ahí espléndido. Y pues gracias por la invitación y bueno, reitero, le invité, gracias también a Lauro, gracias al Centro de Estudios Contemporáneos, a ti, Tania, y bueno, reitero la invitación, bueno, al libro, me pueden localizar por Face o en Instagram, pero además a buscar juegos de palabras, a leer juegos de palabras. En las redes hay muchísimo, quienes no quieran escribir y buscar el libro, igual pueden encontrar muchísimos juegos de palabras en las redes y es muy probable que se hagan apasionadas o apasionados de los juegos de palabras si tienen acceso a ellos. Y muchas gracias de nuevo. Sí, gracias, Tania. Muchas gracias, Dina, por tu libro. Pues buenas tardes y hasta pronto.